Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Número. Mi emprendimiento en asesorías de investigación, en encuestas, en bases de datos, en análisis estadísticos, en gestión de información, en indicadores y todo aquello que tenga que ver precisamente con el manejo de información. El día de hoy veremos un tema muy interesante y es que si tenemos una tabla que tiene simplemente estos rangos de edad, ¿cómo hacemos para que nos haga un conteo automático sobre las frecuencias de cada uno e incluso un gráfico que nos los da en rangos de infantes, jóvenes, maduros o mayor? Así que sin más ni más, comencemos. Muy bien, aquí tenemos pues un problema que me planteó un conocido, en el cual tenían una serie de datos, obviamente eran mucho más de 15 datos, con unos rangos de edad, y lo que necesitaban contar era cuántas de esas personas eran menores, en la cual la condición era que fueran menores o iguales a 18 años, cuáles aquellos se llamaban adultos o adultos jóvenes de 18 a 49 años, los adultos maduros de 50 a 65 y los mayores de 65. Pues hay muchas formas de hacerlo, una era buscar filtros o de pronto pues irlos contando, pero esencialmente querían que automatizáramos la función porque pues no eran 15, realmente eran más de 15.000 personas. La propuesta pues utilizar la función sí. La función sí es una función que hemos trabajado varias veces, y lo que hace la función sí normalmente es que lo que nosotros tomamos en la función sí es una decisión dependiendo de dos condiciones. Entonces él me decía, bueno, se me ocurrió una idea y es la siguiente: si este caso es menor o igual a 18 años, entonces yo le voy a colocar menor. Tengo que colocarlo entre comillas para que lo lea como un nombre. Y si no, entonces aquí coloquemos un otro, no es menor. Y de esa manera entonces los estamos contando, y así ya miramos y decimos, ah bueno, hay dos menores. Luego entonces hagamos el ejercicio y entonces digamos, ¿qué pasa si no son menores de 18, sino menores de 49 años? Entonces yo le dije, pues, o más bien me propone, reemplacemos este pedazo que dice otro por una función sí, que abre y cierra, y dentro de la función sí que colocamos, pues que si esta condición es menor que 49, entonces coloquemos el texto joven. Ya me quedó el joven con una O diferente, con una O mayúscula, joven. Y si no, le colocamos otro. Entonces le dije, bueno, volvamos a llenar toda la tablita de la fórmula y ya nos aparecieron unos jóvenes. Nos quedan algunos otros. ¿Qué hacemos ahí? Entonces me dice, no, yo tengo una idea y es la siguiente. Aquí este otro, reemplacémoslo dentro del sí, que está dentro del otro sí, como otro sí más, y en este le digo que cuál es la condición, que si este de aquí es menor o igual a 65, le coloquemos maduro. Y si no, le colocamos otro. Le digo, no le coloques otro. Perdón, no es maduro, es maduro. No le coloquemos otro. La condición final que le podríamos colocar al sí dentro del otro sí sería mayor. Y ya con eso lo tendríamos entre comillas nuevamente y tendríamos la solución. Y si lo llenamos todo hacia abajo, entonces ya todos nos dan si son maduros, jóvenes y menores o lo demás, y nos tiene la función. Decía, pues no es una mala solución, y a los que nos gustan las fórmulas largas en Excel no tenemos problema con esas fórmulas que son como bastante grandes, pero podríamos hacer una cosa un poco más fácil, y para ello vamos a hablar de la función sí conjunto. ¿Qué vamos a hacer con la función sí conjunto? Pues más o menos lo mismo, pero entonces lo que hacemos es que en vez de utilizar la función sí, utilizamos lo que se llama sí conjunto, que nos permite ir resolviendo varias condiciones. Entonces, ¿qué le digo? La primera condición es si esto es menor o igual a 18, cumple una condición, tal cual como arrancó la función sí. Pero en vez de colocar la palabra menor, le voy a decir que coloquemos esta celda, A6. Y vamos a dejar esa celda fija. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo tengo estos datos aquí, no cumple la condición de ser menor de 18, pero yo lo copio, por ejemplo, aquí, él me está diciendo ya no la celda inicial, que era la celda A6, sino que él se ha ido bajando a medida que yo voy copiando la fórmula hacia abajo, y aquí me ofreció la celda A6, pero cuando yo me bajé una ofreció la celda A7, cuando yo ofrecí la otra ofreció la celda A8, la celda A9, y él sigue bajando. Para lograr evitar ese error, lo que hacemos es que marcamos todo el pedazo y le colocamos los signos pesos.
Con la A vamos a fijar la columna y con el 6 vamos a fijar la fila, y vamos a decir siempre la fila 6. Y ahora sí podemos arrastrarlo hacia abajo y no importa cuál casilla hayamos tomado, él siempre nos está tomando la celda A6. Hasta aquí parece que estuviéramos trabajando la función sí común y corriente. ¿Dónde varía la condición? La condición varía específicamente cuando yo, aquí en vez de cerrar la función 6, puedo seguir agregando valores, puedo seguir agregando condiciones hasta un total de 256 condiciones. Y entonces simplemente le digo, la otra condición es, si G3 es menor o igual que 49, entonces asigne la celda de joven, la fijamos con los signos pesos que se puede obtener oprimiendo la tecla F4 en el teclado. La siguiente condición, si esta misma celda es menor o igual que 65, que cumpliría la condición de maduro, la fijamos con la celda F4. Y finalmente, como digamos que lo que va haciendo así conjunto es que él va mirando de izquierda a derecha y donde se cumpla la condición coloca el siguiente datico. Una condición, un valor, una condición, un valor. Y el otro, y al último puede ser un dato que obligatoriamente es verdadero, que podría ser 1. 1 siempre es verdadero por sí mismo, por ser verdadero. Y le coloco simplemente la celda A9 y la fijo. Listo, ya con esta fórmula, si la arrastro hacia abajo, él hizo exactamente el mismo ejercicio, pero en una sola función y no anidamos funciones dentro de funciones. Que no está mal hacerlo, pero pues que digamos que Excel nos facilita este pedazo del ejercicio. Y entonces, ¿qué hizo este ejercicio? Pues que ya cada uno de los rangos de edad le asignó una edad. Entonces este que tiene 65 es una persona madura, este que tiene 9 años es una persona menor, este que tiene 36 es alguien joven, y este que tiene por ejemplo 35 ya es alguien mayor. Con eso hemos logrado, pues, si estuviéramos trabajando no con 15, sino con 15.000 datos, tener unos datos pues ya organizados sin estar organizándolos uno por uno o aplicando un montón de filtros. Por otro lado, entonces utilizamos la función contar si, y la función contar si nos permite a nosotros entonces decir que cuente un rango. En este caso voy a contar el rango completo que va acá. Lo voy a fijar con F4 colocándole los signos pesos con las antes de las H, fija la columna H y que sea obligatoriamente de la celda 3 a la celda 17. Punto y coma. Es decir, vamos a contar en este rango que lo que cumple este criterio. En este caso sería menor. Y le doy enter y de esa manera él, arrastrando los datos, me cuenta toda la información. Y ya tenemos unos datos de frecuencias organizados a partir de una lista de edad sin tomarnos pues mucho tiempo. Como se han dado cuenta, este video es relativamente corto. Pero hay una cosa además de esto que podría ser que podríamos cambiar el criterio infante, y como formulamos aquí la referencia a la celda y como tenemos esta referencia a la celda, al cambiarlo él simplemente cambió en la tabla donde decía menor y ahora dice infante y nos sigue manteniendo las frecuencias. Para finalizar podríamos agregar una función adicional que es la función repetir, un ejercicio muy interesante que ya habíamos hecho en un video anterior. Le digo que repita un texto. ¿Cuál va a ser? Pues el palote ese que está al lado del 1. Y le digo que me lo repita tantas veces como lo marque la frecuencia. Me dará unas tablas de frecuencia que yo podría pues arrastrar, copiar hacia abajo. Yo generalmente utilizo mucho este cuadrito que es el cuadrito de relleno y voy a pasar todo a la fuente Arial. Cuando yo lo paso a la fuente Arial, ellos me quedan acumulados de esta forma y además de eso tendría como una tablita de frecuencias que me permitiría mirar cuántos son infantes, cuántos son jóvenes y cuántos son maduros, dando pues un cálculo exacto. Como ven, es una función bastante, o bien la combinación de funciones es bastante útil y nos permite resolver una cantidad de problemas que a veces tenemos cuando tenemos listas muy largas y necesitamos agrupar los datos de alguna manera en rangos, pasando de unos datos que son continuos a una serie de datos discretos. Bueno, hasta aquí. Como siempre termino mi video antes de salir de la cortina final insistiendo mucho, casi rogándoles que por favor se suscriban al canal e inviten a sus conocidos a suscribirse. Es la manera en que puedo monetizar el canal y monetizándolo podría entonces generar ingresos y generando ingresos sobre esto puedo crear muchos más videos para ayudarlos. Muchas gracias. Estos videos no serían posibles sin su apoyo. Si quiere ayudarme directamente para que hagamos más, puede contactarme a través de las redes sociales de Numeruto, donde podemos hablar de asesorías, encuestas, bases de datos, indicadores y mucho más. Aunque existen muchas otras formas de ayudar a mi emprendimiento que no cuestan dinero, viendo este video, dándole me gusta, comentándolo y compartiéndolo, o suscribiéndose al canal, consigo el apoyo suficiente para crecer cada día más.